le compré una situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a la fábrica. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... ¿Y a todos les inculcaste la comida? Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira ese look. Con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Es un día cerrando la semana con una semana, por cierto, bastante recargada de hechos, ocurrencias, situaciones que ha puesto en vilo al mundo entero este avance de esta pandemia como el nuevo coronavirus. Hay escenarios complicados para los países donde pues viene una forma de avalancha afectando a muchos ciudadanos y por supuesto que en nuestro país la situación frente a esta pandemia que tomó de alguna manera por sorpresa al Estado, por cierto, pese a que de alguna manera venían preparando estos aspectos, porque dicho sea de paso, la realidad nos dice que nuestro sistema de salud aún no está preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. También desde el Ejecutivo, por cierto, desde el Ministerio de Economía y todas las entidades del Estado, algo ha venido pasando, algunos desaciertos que finalmente ha precipitado en la ciudadanía y los consumidores, por cierto, porque el hecho de acudir masivamente a los centros comerciales y comprar en grandes cantidades productos que en realidad no estamos para también producir una situación de demasiada alerta, o en todo caso la desesperación es lo peor que nos podría pasar. Y entonces hemos escuchado pues algunos sabios consejos como el doctor Huerta, un médico y un comunicador social que desde los Estados Unidos da grandes mensajes, y el día de hoy también ha estado pues por 3 horas y media en Radio Programas del Perú, por ejemplo, la transmisión ininterrumpida, digamos, dando consejos para evitar que la población termine ofuscándose y esto también genere una mayor alarma en la ciudad. Lo que sí no podemos permitir es que de alguna manera se baje la guardia, porque hay todo un trabajo desde el sector del Ministerio de Salud y todos los que estamos inmersos pues en protegernos, tomando las medidas inmediatas para evitar que esta pandemia avance, amigas y amigos. Bien, ahora vamos a dar inicio a nuestro programa. Estamos ya con Ricardo Selvaggio Saldarriaga para abordar también temas de coyuntura y ver ciertos aspectos que preocupan también a la gobernanza y a toda la ciudadanía en nuestro país. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en nuestro programa el día de hoy. Gracias, buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen. Claro. Cada semana, acá dispuesto a seguir conversando sobre los temas que están dominando el mundo, ¿no? Sí, preocupante, ¿no, Ricardo? Porque de alguna manera esta situación del coronavirus ha impactado ya en la economía mundial, también en nuestro país. La semana pasada conversamos efectivamente que la ministra de Economía iba a hacer unas reuniones de emergencia, por decirlo así, para replantear la previsión del crecimiento de nuestro país, pero también se vienen viendo aspectos de que las empresas ya no están pues produciendo sus ingresos como normalmente venía dándose, y la administración tributaria, claro, amarrado con el MEF, han incluso pospuesto las declaraciones juradas de impuesto a la renta, inclusive hasta junio de este 2020. ¿Alguna apreciación tienes al respecto, Ricardo? Bueno,
En primer lugar, creo que esta pandemia que ha empezado en China, Claro. definitivamente tiene una medicina, tiene una receta, tiene una cura Ya. que se llama prevención. La prevención es imprescindible, claro. Si tomamos las medidas preventivas que nos indican los especialistas, los médicos, a lo largo y ancho del mundo es más o menos la misma, ¿no? Lavarse las manos con frecuencia, con jabón, no toser sin poner el codo, ni estornudar sin poner el codo, y Correcto. digamos, evitar las personas que de alguna manera han viajado al extranjero Ujú. y son potenciales portadores de ese virus. Así es. Porque el factor de riesgo número uno es ese. Sí, efectivamente. El, ¿no? el virus no va a venir solo, viene a través de un ser humano. Claro. Y las medidas que ha tomado el gobierno, como todos los gobiernos, es que los que vienen del extranjero definitivamente pasan por una cuarentena que debió hacerse desde el inicio, ¿no? Claro. No tendríamos casi ningún... Seguramente algunos lo verán como una medida radical, pero no quedaba otra No, alternativa. ¿no? definitivamente tenemos que entender que tenemos una dependencia mutua en el mundo, es lo que siempre digo, ¿no? Claro. Lo que imagínate este joven que vino de Europa de paseo, que trabaja en LATAM, empezó la cadena esta, Efectivamente, claro. Ujú. porque definitivamente dependemos pues de uno de otros. Y lo más importante es que la gente no se alarme, porque esto tiene cura, esto tiene definitivamente solución. Y la solución es, en primer lugar, tomar las medidas preventivas del caso. Efectivamente. La prevención es imprescindible, Ricardo, como tú bien sostienes. Ahora, algunas críticas que han surgido es que, si bien es cierto, las medidas preventivas, los aislamientos, las cuarentenas son lo más acertado en estos escenarios, en estas situaciones de una pandemia tan potente, ¿por qué la población también se va al extremo de aprovisionarse de productos, no necesariamente de primera necesidad, sino productos de limpieza y esto de los jabones líquidos y similares que de alguna manera generan una peor alarma en el país, como en este caso nuestro país, en nuestra querida Lima, donde hubo un desacierto ahí de parte del gobierno, algunas políticas públicas, o en todo caso las comunicaciones para advertir a la ciudadanía de estos aspectos, o es que Bueno, por ahí se están aprovechando los grandes poderosos que tienen sus negocios? En realidad yo creo de que existe básicamente un problema de desinformación, ¿no? O sea, Hay muchas personas que no tienen la suficiente información o la comunicación real de las cosas, porque este coronavirus es un problema real sí, pues. del mundo entero y tiene soluciones reales. Y la primera solución real es la prevención, como digo. Claro. Y si a pesar de la prevención van a haber algunas personas mínimas que contraigan este virus, evidentemente hay una receta médica, hay un tratamiento que el Claro. Ministerio de Salud ha implementado. Ahora, el gran problema es a la gente que no tiene agua, a la gente pobre de todo el Perú y la gente que en provincia los sistemas de salud son más precarios que en Lima. Como en Lima están las cámaras, los políticos generalmente hacen este tipo de cosas Sí, porque más piensan en las cámaras, en la difusión, que en solucionar los problemas reales. Yo Claro. hace un programa hablé sobre el tema de Chiclayo. En Chiclayo se han cerrado dos hospitales, uno de salud y otro del sector salud. correcto. Sin embargo, no pasa nada, ¿no? El gobernador regional es un inepto total. El presidente ahora se ha enterado que el sistema de salud en el Perú es precario. Claro. Y fíjate tú, todo el daño que han hecho los anteriores gobiernos y gobernantes, que han asignado bajos presupuestos, han politizado la salud. Lo único que han hecho es hacer negocios con la salud, con la construcción de hospitales, comprar medicinas con sobreprecio, que son grandes negocios, ¿no? Sí, Lo pues. vimos en el gobierno de Kuczynski, cuando un médico
habló como que era asesor y le grabaron para que se acuérdense ustedes. Entonces, creo que también esto malo que nos está pasando, Sí, pues. más importante que la economía es el ser humano, creo yo. Correcto. Y esto que nos está pasando, que sirva para que se tome en serio la salud. Y las personas comunes y corrientes como nosotros, que trabajamos todos los días, que no tenemos que ver con el gobierno, ni con el poder, ni con la política, no seamos tan pasivos, ni seamos tan inconformes de aceptar malos gobiernos sin protestar. Y cuando vayamos a votar, por favor, no votemos por delincuentes. Entonces, si nosotros, la ciudadanía, no tiene el control de las reglas y sistemas políticos, vamos a seguir exactamente igual. Claro. Porque ¿cómo se accede al poder? ¿Por qué el acceso al poder es de esa manera tan precaria que solamente llegan al poder delincuentes? Porque esas reglas las permite y las diseña y materializa las élites económicas que 200 años nos saquean el destino. Claro, Ricardo, la política y el poder tan imprescindible en una democracia, pero una democracia ahora en nuestro país tan venida a menos, situación complicada, valga la redundancia, pero dentro del empoderamiento, Ricardo, queramos o no, lamentablemente la mujer en nuestro país, me refiero pues a ciertas figuras que llegaron al poder, han estado afectando esta imagen que lo realmente hay un grupo, una élite que quería empoderar a la mujer dentro de lo que significa la gobernanza, en la misma política y al quehacer propiamente de tener el poder emanado del pueblo. Casos como Luciana de León, casos como Keiko, casos incluso como misma Lourdes Flores Nano, Susana Villarán, Ricardo, que acceden al poder, o en todo caso estuvieron muy cerca del poder, el caso de Keiko, pero están inmersos en situaciones de corrupción tan igual como muchos varones. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? Mira, el tema hay que saberlo, digamos, ver, ¿no? Verlo en su verdadera dimensión. Fíjate, de un partido político que en América Latina son la peor pandemia que hay en realidad los partidos políticos, ¿no? La pandemia política más grave que todavía no se cura y que no tiene receta, si es que nosotros los ciudadanos y las comunidades organizadas no salimos a protestar y buscamos un cambio. Así es. Un cambio en el paradigma del poder, es porque estas personas que tú has mencionado salen de esos partidos y no salen elegidas en elecciones primarias, transparentes, entre personas verdaderamente con merecimientos para llegar al poder, no. Son las que tienen más arreglo con el poder económico para que al dueño del partido, porque acá no hay partidos, acá no hay democracia, esto no es democracia, pues. Esto es una autocracia. Incipiente, ¿no? El Luis XIV de los partidos políticos son los que eligen a los candidatos porque reciben dinero debajo de la mesa. Eso no es democracia, pues. Sí, pues lamentablemente. Hay personas que no tienen dinero y que tienen capacidades y merecimientos como para que puedan ser candidatas. Sin embargo, esas personas no tienen posibilidad alguna, ni remota, de ser candidatas. No están preparados inclusive, A ver, dime ¿no? tú, ¿de qué nivel socioeconómico es Luciana León? Cuéntame. Bueno, viene pues... ¿Vive en el cerro? No, no vive en el cerro. La herencia Marta del Chávez, padre. ¿dónde vive? Tampoco vive en el cerro. El Lourdes Flores tampoco vive en el cerro. Entonces, claro, ellos no representan al verdadero peruano, ¿no? Porque el peruano común y corriente es una persona que trabaja y trabaja. Y desentenderse de la política genera, como decía Aristóteles, que los ladrones gobiernen. Sí, pues. Y eso es lo que nos pasa en América Latina. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber diferenciar entre señoras o señoritas que han ingresado a la política gracias al dinero y gracias a la cercanía al poder. No es lo mismo que la paridad de género, donde las mujeres eligen a sus mujeres entre las mejores para que representen su género en proporción paritaria a su sexo, a su género. Por ejemplo, yo propongo, porque la mejor manera de que tú hagas una paridad en un mundo totalmente masculino, en un mundo, digamos, donde todo se hace para los hombres, ¿no? Tú vas a un baño, ¿para quién es ese baño? Sí, pues. Para un hombre. Las ciudades, ¿para quién están hechas? Para los hombres. Los discapacitados, a ver que vaya un discapacitado.
Todo está hecho así. Infraestructura débil, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer y el discapacitado no tienen voz y voto ni asiento permanente en el poder. Y el poder es el que decide todo. Claro. Entonces, el Día de la Mujer, el 8 de marzo pasado, se han movilizado en México más de 3 millones de mujeres a lo largo y ancho del país. Todavía podían, ¿no? Porque ¿No? ahora están Ahora, prohibidas. claro, marchar es bueno, protestar es bueno, pero ya pasó el 8 de marzo y ahora Bueno, ahora seguimos estamos igual. Sí, pues. en un patriarcado, en todo sentido del término. ¿Cuántas mujeres ha tenido el Perú de presidente? Cuéntame. Ninguna. Ninguna hasta el momento, ¿Sí? pues. Entonces, este es un mundo gobernado por un patriarcado, pues. Y el hecho que seamos hombres no quiere decir que tengamos más capacidades que una mujer, no. Hay mujeres más inteligentes, hay mujeres menos inteligentes, y ya vemos hombres más inteligentes y menos inteligentes. El tema está en que hagamos un mundo donde lo que impere no es el sexo, donde lo que impere es la capacidad, los méritos, sea hombre o mujer. Correcto. Así de sencillo. Ahora, dentro de ese escenario y esa regla de juego, Ricardo, con transparencia, por cierto, salir de ese matriarcado político para... Patriarcado, en este caso, claro. El patriarcado político hacia el social, la sociedad, cuán preparada está también, ¿no? Porque, claro, hay una debilidad de una democracia, pero la sociedad también no está, digamos, compenetrada en migrar a llegar al poder o al aparato estatal para hacer la gobernanza, ¿no? Mucho se ha hablado, por cierto, que los mejores elementos prefieren estar ahora en el privado y no emigrar al poder o al Estado, porque efectivamente hay demasiados riesgos de corrupción, riesgo de estar investigado, riesgo de estar en procesos judiciales, riesgo de ser infectado precisamente con la corrupción que es la que domina el Estado, ¿no? Con estas reglas y según estos sistemas, un político que ingresa es candidato a ser ladrón, a ser delincuente, a ser corrupto y a ser juzgado. Con estas reglas. Porque quien decide las grandes cosas en el país son los Club 14. Mira una municipalidad. En la municipalidad ningún proveedor se atreve a presentar una cotización si antes no ha arreglado con el número 1, que es el alcalde. Claro. Así funciona todo. Así funciona todo, absolutamente. La gente que me escucha y que de alguna manera tiene información se va a dar cuenta que lo que digo es verdad. Sí. Pero si tú cambias las cosas desde su raíz, cuando tú diagnosticas, empiezas a transformar las cosas. Y el diagnóstico común, concreto, de por qué estamos pobres siendo ricos en América Latina, es los factores son los mismos. Porque lo que crea riqueza en el mundo es lo mismo. Es la sociedad de alta calificación educativa, moral, productiva, tecnológica. Y lo que atrasa y lo que empobrece es lo inverso. Sí, ya te digo, hemos visto el caso de este pueblo de Santa Fe, como hablamos la vez pasada. Efectivamente, sí, comentaste, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, que sí somos viables. Vargas Llosa es una muestra que somos viables. Sí, ¿no? Pues lamentablemente son pocos. Diego Flores es otra muestra, ¿no? Claro. ¿Y cuántos profesionales que triunfan en el exterior que no son famosos porque, bueno, su profesión no tiene que ver con ese tipo de ámbitos, pero que triunfan? Mira este doctor Huerta que estás tú hablando. Sí, el doctor Huerta es un profesional que trabaja en Estados Unidos y que ama su patria y que tiene una presencia en un medio de comunicación importante y que ayuda con sus mensajes para que todos aprendamos y sepamos cuidarnos, ¿verdad? Claro. En ese escenario que comentas, Ricardo, hay una élite un poco reservada, un poco subrepticia, pero en una red un poco restringida, vienen comentando de que esta pandemia que impacta terriblemente a la economía china y bueno, después se viene expandiendo por muchos países del mundo y lo vienen asociando con esta película que sale en el 2015 precisamente con un nombre de coronavirus. Se sostiene que cada día gana terreno un poquito más en estas redes sociales de que todo esto es creado, que todo esto viene preparado, porque de lo que se trata es dar poder de negocio en estas medicinas o en estas inyectables o en estas inyecciones para mitigar este mal, esta pandemia. ¿Algo puedes ensayar en ese aspecto? ¿Qué tan de cierto es? ¿O es que es más bien una noticia con en realidad, un contenido de poca certeza? En realidad en este mundo todo es posible.
Y el capitalismo extremista que nos gobierna definitivamente no cree en nadie. Bueno, su único fin, su razón de ser es ganar plata. Claro. Acá nomás vemos, por ejemplo, los dueños de Incafarma, que es el señor Rodríguez Pastor, el dueño de Interban también, que es uno de los más ricos de América Latina, cobra pues, mira tú, sobreprecios a las medicinas, y los bancos saquean los bolsillos de las personas, por supuesto, con el consentimiento cómplice de los gobiernos, porque tampoco eso es gratis. Sí, pues. ¿No? Porque la persona más informada del país es el presidente. Claro. Él sabe todo lo que está pasando. Tiene servicio de inteligencia, de los periódicos, los medios, las redes sociales, sus ayayeros, sus alcahuetes. Está informado. Entonces, ¿cómo no va a saber que la medicina, que un enchur en Perú vale más de 90 soles y en Chile vale 13? ¿Cómo no va a saber eso? Claro, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, este mensaje. Además, permíteme un ratito. Claro. Además, el gobierno permite los monopolios. Sí. Porque Incafarma tiene pues Incafarma con la otra corporación tienen algo del más del 80% del mercado de medicina. Entonces eso genera que el precio suba de manera automática. Porque si la oferta es pequeña ante una demanda que crece en el Perú, porque las enfermedades crecen, porque no hay que comer en gran cantidad de la población, entonces el precio sube. Es lo que estás diciendo ahora. Las personas que tienen poca información se han ido a comprar las cosas y el precio que ha pasado sube. Entonces acá no hay que alarmarse, acá hay que tomar las cosas con seriedad. El virus que está dominando el mundo en este momento definitivamente tiene cura, y la cura es la previsión, la es prevención, 90%. ¿No? Cuidémoslo. El gran problema es los sectores en Lima y en provincias que no tienen agua, los colegios que no tienen ni baño, por último. Sí, efectivamente, ¿no? Ricardo, claro, hay medidas seguramente acertadas porque todos los espectáculos públicos, o reuniones públicas, más de 300 personas están prohibidas, digamos, con medidas inmediatas para contrarrestar este avance. Y en todo caso, Ricardo, tus palabras finales, porque se han suspendido también las clases en las universidades y en los centros educativos, tanto privados como nacionales. Tu apreciación final, porque ya se nos agotó el tiempo. Definitivamente eso es importante, es una buena medida también, porque hay que, como digo, la prevención. Pero cuando tú hablabas del bajo crecimiento de la economía, nosotros somos economías de un crónico crecimiento lento, bajo, desigual, finito y contaminante, que es importante saber que nuestra economía no depende de nuestras capacidades como Estados Unidos o como, vamos a decir, Singapur o Finlandia. Nuestra economía depende de los precios internacionales de las materias primas. Sí, pues. ¿No? Claro. Entonces, del cobre y del oro. O sea, no dependemos de otra cosa. Entonces la ministra está hablando cosas fuera de la realidad. Claro. Cuando el precio sube, del oro y del cobre, sube toda la economía. Seguramente en la cadena internacional va a impactar también, pues, ¿no? No, esto va a impactar más, porque hay muchos sectores que están teniendo problemas. El turismo, por ejemplo, está perdiendo ya como 30 terrible, aéreas, el que más se ha afectado directamente ahora. Pues. Es normal, pero hay otras que también mejoran, ¿no? Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus apreciaciones, y te esperamos también el próximo sábado para seguir abordando a ver temas que acontecerán en estos 7 próximos días. Amigas y amigos, brevísima pausa. Se encuentra con nosotros Raúl Mía de Sutrapuc del Poder Judicial, para abordar temas sobre estas afectaciones con las normas que dado por los decretos de urgencia del presidente Martín Vizcarra. Se viene debilitando los sindicatos laborales y los beneficios sociales. ¿Realmente se están recortando, o es que el mundo moderno hace de que realmente de por sí se vengan perdiendo ciertos derechos laborales que la Organización Internacional de Trabajo en algún momento, y hasta ahora, por cierto, viene exigiendo su cumplimiento a los empleadores? Brevísima pausa y continuamos. Yo soy un nuevo poder. Yo soy un nuevo poder.
Yo también soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder.